días Esta todos. conferencia comenzará a grabarse. Entonces es bien interesante esas dinámicas planetarias sobre lo que hacemos como humanidad, ¿no? Gracias Exacto. por ese informe. Ben, antes de pasar a lo otro, quería preguntarte una cosita y es, yo escuchaba, bueno, de Júpiter y ¿cuál era el otro? Perdóname. Júpiter, Saturno, Júpiter y Plutón, que son los que Júpiter y están juntos en Plutón. este momento. Júpiter y Y Plutón. Plutón, Urano, que es el que rige toda la entrada, rige Acuario y la entrada a la era de Acuario. Bueno, la pregunta es que yo escuché que entran que están en Capricornio, algo así. Y están en Capricornio. Bueno, yo Están como en buena Capricornio, capricorniana interesada. Saturno, que es el planeta que rige acá Capricornio, también ha estado en unión con Plutón, ¿sí? Entrar en esa explicación mitológica, que es muy interesante porque la explicación mitológica nos da como toda la claridad sobre los movimientos energéticos que se dan entre todos. Si quieren, doy una pequeña explicación mitológica que nos aclara muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Plutón y Júpiter en la mitología eran hermanos, eran ambos hijos de Saturno. Y Júpiter se salvó de ser devorado por Saturno porque la mamá lo escondió y en su lugar le dio a Saturno una piedra para que se comiera. Saturno se comía a sus hijos porque tenía miedo de perder el poder. Entonces, ¿qué representa Saturno en este momento para la humanidad? El miedo a perder el poder. ¿Qué estamos viendo en el mundo frente a las situaciones que existen entre los diferentes países y el poder que manejan, el poder religioso, el poder económico, el poder social que manejan los diferentes países? El miedo y la ansiedad de no perder, la ansiedad de ser poderosos y de no perder ese poder, ¿sí? Entonces Júpiter se logra salvar y al mismo tiempo logra salvar a sus hermanos que eran Plutón. Todo lo que los nombres que estoy dando son de la mitología romana, pero en la mitología griega tienen otros nombres, ¿sí? En la mitología eran hermanos Plutón, Saturno, Plutón, Júpiter y Neptuno, eran los tres hermanos. Los tres hermanos de los que hablé en este momento. Neptuno es el que rige la era de Piscis, Plutón es el que rige todo lo que es el inframundo y Júpiter es el que rige como todo el espacio terrestre. Neptuno rige toda la parte acuática, toda la parte, digamos, si lo trasladamos a los significados que tienen según Jung y según los arquetipos, Júpiter rige como todo el poder personal, Neptuno rige todo el poder emocional y Plutón rige todo el poder del inconsciente. Entonces, lo que está sucediendo en este momento con esa conjunción es que estos dos hermanos, que son Plutón y Júpiter, están unidos y de pronto están en una lucha también, porque ellos en algún momento tuvieron que luchar para poderse repartir el mundo, ¿sí? Se lo repartieron equitativamente, aparentemente, pero se dice que Plutón nunca estuvo completamente satisfecho con haber recibido el inframundo, porque todo el mundo le tenía miedo al inframundo. En cambio, Júpiter manejaba todas las bondades de estar afuera, de gobernar a todos los seres que estaban afuera. En cambio, Plutón gobernaba a los seres que entraban adentro, pero entraban con terror, ¿sí? Y Neptuno se encargaba de la parte acuática, de la parte de los lagos, los mares, todo lo que rige, y el agua rige toda la parte emocional en nosotros. Arquetípicamente están relacionados con lo que nosotros somos como seres humanos. Ok, ¿sí? Oye, qué interesante, sobre todo esa asociación de mitología con astrología, ¿no? O sea, porque la hace más entendible de alguna forma. Sí, claro. Claro, la astrología de alguna forma
se basa en la interpretación mitológica. De hecho, anteriormente, hasta, no sé, hasta el año 1780 y pico, donde no se conocían los planetas Urano, Neptuno y Plutón, los planetas que se conocían hasta ese momento eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, porque eran los que se veían a simple vista y los que la gente alcanzaba a ver, y cada vez que aparecían en el cielo como estos planetas se mueven indistintamente, no se mueven dentro de un solo grupo de estrellas, como sucede con las constelaciones, que son un grupo de estrellas. Estos planetas aparecían todos los días en diferentes espacios de la bóveda terrestre. Entonces, cada vez que aparecían planetas, ellos en diferentes espacios decían, ese es Saturno. Entonces, cuando aparece en esa posición, quiere decir que van a haber pruebas y va a haber situaciones que tenemos que estar preparados. Entonces, por ejemplo, se dice que los egipcios adquirieron ese gran poder que tuvieron y fueron ese gran imperio que fueron de la observación del cielo. Ellos al principio veían que aparecía la estrella Sirius, en un momento dado aparecía en en conjunción con la estrella Venus, y cuando aparecía eso, aparecían ese planeta y esa estrella, se crecía el río Nilo, y cuando se crecía arrasaba con todo. Los que se alcanzaron a dar cuenta dijeron, muestre a ver, cada vez que aparece esas dos estrellas en el cielo, arrasan con todos. Entonces, cuando veamos que aparecen esas dos estrellas, evacuemos las riberas del Nilo. Cuando pasaba la inundación del Nilo, el suelo quedaba tan fértil, que absolutamente todo crecía. Entonces, empezaron a evacuar antes de que sucediera la inundación, y después de que pasaba la inundación, volvían y se apropiaban de las tierras, cosechaban, y así se hicieron un gran imperio, y un gran imperio poderoso económicamente. Entonces fue a partir de la observación como pudieron darse cuenta de estas cosas. Fue a partir de la observación como se dieron cuenta y les pusieron nombre de dioses, porque creían que tenían un poder suficiente como para mover lo que pasaba en el planeta. Entonces, cada vez que aparecía la luna en determinada fase, pues sabían o que las aguas iban a crecer, o que que era el tiempo propicio para cortar, para cosechar, o que era el tiempo propicio para podar y hacer que las cosas crecieran nuevamente, o que era el tiempo propicio para quitar lo que ya no servía y sembrar nuevamente. Entonces, así determinaron las 4 fases de la luna y para qué servía cada una de las fases de la luna. Oye, súper, súper. Ven, yo quiero hacer una pregunta para una persona que yo sé que está acá, que es Ana Cecilia Arboleda, por favor. Tú miras si Hola, puedes contestar o no. Hola. Tú manejas astrología védica. Sí. ¿Tú tienes ahorita en este momento algún consejo? Se las presento a todos. Ana Cecilia, que está conectada ahorita desde Pereira. Hola. Tú tienes ahorita con esta situación, todas estas, yo sé que es diferente el enfoque, pero sería súper interesante acá, o sea, ante estas situaciones, ¿o qué dice la astrología védica? Pues mira, yo realmente pues no la manejo pues así, yo soy simplemente un estudiante de astrología védica, y hablando con mi profe, él siempre me dice que para la astrología védica los nodos son muy importantes, que son Rahu y Ketu. Rahu es el nodo norte, Ketu es el nodo sur, digámoslo, para la astrología occidental. Entonces, si miramos la carta del cielo en este momento para todos los países, digamos que los planetas están como entre Rahu y Ketu, pues la mayoría de los planetas lentos, sí, pues porque la luna se mueve muy rápido y todos los demás, pero la mayoría de los otros planetas están,
digamos, entre Rahu y Ketu, hacia un costado, digámoslo así. Entonces, él ha observado que cuando hay pandemias o cosas graves, crisis, digamos, cuando en la época de esta epidemia española estaba pasando lo mismo, ¿sí? Entonces, él ve eso de esa manera y él dice, pues sin crear pánico, además, él dice, no, él ve que esto va a pasar, digamos, se va a bajar un poco en mayo, pero que puede haber un rebrote, ¿sí? Entonces que nos tenemos que cuidar, ese es como su consejo en este momento, ¿no? ¿Qué más dice? Que en la conjunción Espera, Ana de Cecilia, Júpiter, yo quiero, como aquí hay gente que no es astrólogo, no son ah, astrólogos qué ni tienen mm, conocimiento, yo quiero hacer una pequeña aclaración de qué son los nodos. El ujú, nodo norte y el nodo sur, como lo llamamos nosotros, o Rahu y Ketu, como lo llama la astrología védica. No son planetas, ni son constelaciones, ni son estrellas, son cruces que se dan de acuerdo a las posiciones, a la posición de la luna con respecto a la Tierra. Y como dice Ana Cecilia, los planetas quedan entre esos dos cruces, entonces por eso están significando pues esa interpretación de la que nos está hablando ella. Para nosotros en la astrología occidental, ellos están significando el pasado, o sea, como la historia del pasado, de las vidas pasadas y el presente, ¿sí? Para exacto. los que no saben astrología, pues que sepan de qué estamos hablando. Sí, Ana Cecilia, perdóname por haberte interrumpido. No, 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 excelente. No, ustedes son las maestras. Yo simplemente soy un estudiante, como te decía. ¿Qué más dice? Pues, ¿qué más hablamos con el profe? Cuando se encuentran Saturno, Plutón, Júpiter, pues allí Saturno es la restricción, Plutón hace que como que todo lo que está abajo se muestre, ¿sí? Y Júpiter expande eso que se está mostrando. Entonces, digamos que aquí Júpiter, su labor es expandir lo que hay. Entonces, eso era lo que, pues de eso era lo que hablábamos. Eso es lo que tengo para decir, ¿no? No sé Ay, más, gracias, Ana C. me cogió así como de La Sí, sorpresa. te astrología cogí védica, así, si no, no se coge. yo no sé mucho de la astrología védica, yo manejo más la astrología occidental. Básicamente se llama astrología heliocéntrica. Para nosotros tenemos el Sol como centro, aunque nosotros no somos el centro del universo, nosotros vemos el Sol, la Luna y todos los planetas alrededor de la Tierra, cómo se comportan y cómo se mueven alrededor de la Tierra. La astrología védica incluso tiene una forma de ver la carta completamente diferente y ellos no miran, la astrología védica mira los planetas hasta Saturno. No sé, tú hablaste de Plutón, pero no sé, porque hasta yo, donde yo tengo entendido, ellos no consideran o no tienen en cuenta Urano, Neptuno y Plutón, que son los últimos planetas que fueron Sí, descubiertos. exactamente, ellos no lo tienen en cuenta, pero yo pues como meto la cucharada y el profe también estudió astrología occidental, pues sí, entonces ahí juntamos pues como toda esa información, aunque él no lo tiene en cuenta para nada, es verdad. Sí, pero de todas maneras las bases son las mismas. Sí, Hasta totalmente. Saturno las bases son las mismas y la interpretación es muy parecida. Yo no conozco, Sí, no me he metido mucho en la astrología védica, en lo básico, pero, pero pues las bases de la astrología, pues de hecho toda la astrología viene de Oriente, ¿sí? ujú, Viene de los sumerios, de toda esa región de los árabes. La astrología que nosotros en Occidente conocemos casi que completamente está basada en la astrología o las informaciones que dejaron los árabes en España, por ejemplo, ajá, eh, con astrólogos muy antiguos que alcanzaron a dejar textos de los que se salvaron cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, los textos que se alcanzaron a salvar o que se pasaron por tradición oral,
y fueron recuperados de esa forma, ¿sí? Entonces, pero la astrología hindú, que tiene informaciones muy poderosas también, está basada como en los mismos principios. Ajá, sí, tienes toda la razón. Así es. Oye, qué interesante estas dos informaciones y ustedes dos como pues contribuyéndonos con estas referencias tanto de una visión astrológica como de la otra. Qué pena, Ana, sé que te haya lanzado al agua así de una. Sí. No, interesante. Es más, si hay más astrólogos que quieran dar su opinión, Eso iba a interesantísimo. decir. Me dice Marjorie, pregunta, estoy viendo las preguntas, dice, ¿por qué es que las eras van en sentido contrario del reloj? Sí, nosotros vemos los signos, los contamos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Pero las eras vienen en el sentido contrario. Eso tiene, pues me gustaría tener una gráfica para poderlas explicar como la parte astronómica, pero si de golpe, a ver, voy a tratar de explicarlo con esta bolita. Digamos que esta bolita es el centro de nuestro sistema solar, es el Sol. Nuestros planetas están girando en este sentido, alrededor del Sol. Y cada uno de esos planetas, además de tener el movimiento, el movimiento de la órbita alrededor del Sol, tiene también movimiento sobre sí mismo, que es como tenemos el movimiento de la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos. Uno que es alrededor del Sol, que es el que nos da la cuenta del año, y el otro que es alrededor de sí mismo sobre su eje, que es el que nos da la cuenta de día y la noche y de las horas. Entonces, las constelaciones, una cosa son los planetas y otra cosa son las constelaciones. Las constelaciones son el grupo de estrellas que vienen en conjunto y que están dentro de esa Vía Láctea, que es la que vemos como una nebulosa, como una mancha de estrellas cuando tenemos poca luz, por ejemplo, en los campos, en los sitios donde hay poca luz eléctrica, se alcanza a ver todavía una gran mancha en el cielo, que es lo que llamamos la Vía Láctea. Dentro de eso se encuentran las constelaciones, pero así, los planetas giran así, las constelaciones giran en este sentido, ¿sí? Y entonces cuando nuestro Sol está en esta posición y hay una constelación aquí encima, entonces decimos que el Sol está en la constelación, por ejemplo, la que está en este momento, que es la constelación de Aries. Eso quiere decir que la constelación que está arriba está demorándose en pasar por ese Sol 30 días y por eso, sí, entre 29 y 31 días, y por eso decimos que las personas que nacen en ese momento pertenecen al signo de Aries. Y cuando le preguntaba uno a una persona, ¿usted cuándo nació? Tal día, por ejemplo, el 6 de abril. Ah, usted pertenece a Aries, porque la constelación que estaba aquí encima estaba en Aries, era la de Aries. Entonces, eso es un movimiento. Esos son dos, vamos con tres movimientos. Uno que es el del planeta, otro que es el de los planetas alrededor del Sol y otro que es el de las constelaciones alrededor de ese sistema solar. Pero hay otro movimiento que es el de todo ese conjunto, moviéndose, y que ese movimiento sucede, se da en una vuelta completa durante 27.000 años aproximadamente. Entonces, cada 2.000 años, estamos con cada 2.000 y pico de años, ahora no recuerdo exactamente el pico, estamos viviendo una era diferente, pero este va en el sentido contrario al que va las constelaciones en este sentido. Entonces, por eso la pregunta que me hace Marjorie
las constelaciones van en otro sentido porque corresponden a un movimiento mucho más amplio. Entonces, si nosotros lo vemos, el movimiento va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, si hace 2000 años empezó la era de Piscis, se supone que si fuéramos en un movimiento correspondiente, pues nos tocaría la era de Aries, pero no, nos toca la era de Acuario, porque ya pasamos la era de Aries, la era de Piscis, ahora vamos a entrar en la era de Acuario. Hace 27,000 y pico de años también la humanidad del planeta Tierra estuvo en la era de Acuario. Hace 4,000 años estábamos en la era de Aries. Entonces, si vemos la información que existe de hace 2000 años antes de Cristo, podemos ver todas las representaciones, los símbolos, los glifos, las escrituras, la forma como escribían sobre las piedras, estaban basadas y había muchas figuras que estaban representando el signo de Aries, que es el signo del carnero. Anteriormente estaba el signo de Tauro. Entonces también, o sea, hace 4000 años, en la era anterior, en la era de Tauro, las representaciones que hay, que se han descubierto, la paleontología, la antropología, todo eso, han descubierto también representaciones que constatan que esa era, los dibujos y todos los símbolos que se hacían estaban relacionados con toros. Así como en esta era de Piscis, ¿qué es lo que representa la era de Piscis? La multiplicación de los panes y los peces. El símbolo de los cristianos son peces, ¿sí? Estamos de alguna forma impregnando esa información para que quede para la posteridad. Oye, Patti, una pregunta, pues ya más o menos lo has explicado, pero es que tú cuando decías, sí, estamos pasando de la pisciana a la acuariana en cuanto a eras, pero la verdad yo creo que desde antes del 2000 yo estoy escuchando, sí, es que estamos entrando en la era de Acuario. ¿Qué determina realmente o más o menos realmente cuándo es? Porque todos los años estamos entrando en la era de Acuario. Sí, la verdad es que no hay un año, un día exacto en que nosotros digamos, ya estamos en la era de Acuario. En tiempo, en el tiempo, digamos, que manejamos nosotros, que nos hemos creado para poder contar los días, las noches y los años, faltarían estaríamos entrando en la era de Acuario exactamente como en el año 2000, 2100 en adelante, ¿sí? Pero como esto es como atravesar un puente, estamos entrando desde que empezó todo el movimiento tecnológico, o sea, desde que apareció Urano, empezamos a abrir esas puertas o abrir ese puente o a construir ese puente para entrar en la era de Acuario. Mitológicamente, Urano fue castrado por Saturno y cuando fue castrado por Saturno, Urano es el dios de la bóveda celeste y era un dios que solamente creaba monstruos, engendraba con la tierra monstruosidades que ni él mismo era capaz de soportar. Entonces las encerraba en el inframundo. Cuando Saturno, bajo el pedido de su madre, lo castra, Urano queda inhabilitado. O sea, esa fuerza creadora que él tenía en sus testículos, que era la fuerza de la fertilidad de él como macho, como hombre, como ser superior, queda inhabilitada. Entonces entra como en un espacio de nada, no existe. Sigue existiendo, pero sin poder. Entonces dice la mitología que él fue ubicado en una constelación, la constelación de Uranos. Después por eso nunca se tuvo en cuenta. Y en la mitología solamente se hablaba de los dioses hasta Saturno, porque Saturno fue destronado y después sigue Júpiter. Pero cuando aparece Urano,
en el año 1780 y pico, 1770 y pico, aparece con otra información diferente. Es como si Urano hubiera estado escondido o inhabilitado, pero en ese encierro al que él fue sometido al ser castrado, empieza a crear desde otro punto de vista, ya no desde sus testículos, sino desde su pensamiento. O sea, trasciende esa fuerza creadora y tiene sentido, porque si nosotros entendemos cómo se mueve la energía en el cuerpo humano, empieza desde la entrada del cerebro y termina desde la entrada de la coronilla y termina en el primer chakra, que es el chakra de la sexualidad y de lo terrenal, ¿sí? O sea, cuando se inhabilita el chakra de la sexualidad, se queda infértil. Entonces, si él esa energía no la transmuta, pues entonces se revienta. Pero lo que pasa cuando él queda inhabilitado e infértil es que empieza a transmutar esa energía y la vuelve creativa. Cuando Urano aparece, empiezan a suceder cosas impresionantes en la Tierra. Empieza toda la parte científica empieza a progresar. Empiezan a aparecer los adelantos científicos en medicina, en química, en matemáticas, en todas las áreas, en todas las esferas de la vida, ¿sí? Aparece el avión, aparece los cohetes, la búsqueda espacial, y a partir del año 1940, 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, esa parte uraniana se vuelve mucho más poderosa. Entonces se cree que en ese momento se empieza a construir el puente para empezar a pasar a la era de Acuario. ¿Cómo se empieza a construir ese puente? Cuando se empieza a trascender todas las creencias y todas las limitaciones que tiene el ser humano hasta ese momento. ¿Desde dónde? Desde las comunicaciones, la sexualidad. Las personas que somos de la generación de los 50, 60 años, sabemos que nos tocó cargar con todos o nos tocó soportar todo el cambio frente a la sexualidad y frente a lo social que nos trajo toda esa transformación de la sexualidad. Y de ahí en adelante empezamos una transformación. Hasta ese momento las comunicaciones habían avanzado, pero no habían avanzado lo que avanzaron o lo que han avanzado en los últimos 20 años. Hace 20 años, a finales del año 99, empiezan a aparecer los celulares, los computadores se vuelven una cosa más ligera, más rápida, y desde hace unos 20 años hasta este momento logramos las comunicaciones inalámbricas, que son las que nos permiten estar en este momento hablando entre nosotros como si estuviéramos en una sala realmente y estuviéramos todos juntos. En la que nos permite, cuando yo me casé en el año 70 y pico, yo viajé de Bucaramanga, donde vivía, a Bogotá, y me hablaba con mi mamá cada 8 días, 3 minuticos, porque era lo que me permitía la comunicación, el tiempo, la plata, la distancia. Yo no me podía ver con ella. Hoy mi hija vive en Canadá y hablamos con ella 2 y 3 veces al día, nos vemos a los hijos, o sea, no hay esa distancia realmente. Las comunicaciones en este momento y los avances tecnológicos que ha traído Urano nos han permitido acercarnos desde otra forma y acercarnos tal vez desde el pensamiento. Si esto que nosotros tenemos hoy, estas ayudas tecnológicas que tenemos hoy, no hubieran estado antes en el pensamiento, ¿y en el pensamiento de qué? De la información que trae Urano, no tendríamos esas posibilidades que tenemos hoy. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo para entrar en esa era de Acuario está en el pensamiento, en la capacidad. Por eso hablamos tanto y yo hablo tanto de la capacidad que tenemos de crear con el pensamiento. Porque no entramos a la era de Acuario toda la humanidad en masa. No, vamos a entrar en la medida en que vayamos evolucionando. Entramos en la medida en la que seamos capaces de trascender nuestras fuerzas físicas, nuestras condiciones físicas, a nuestras condiciones de pensamiento. En la medida en que hayamos trascendido nuestra conciencia,
somos capaces y vamos entrando en la era de Acuario. Por eso, en este momento tenemos tantas diferencias sociales, políticas, religiosas. Hay personas que todavía están luchando por el poder económico, hay otras que están luchando por el poder religioso, por tener la razón frente al pecado, frente a los poderes religiosos. Otras estamos trabajando desde el nivel de conciencia, que es como, pues yo creo que a todos los que estamos en este momento reunidos acá, nos une que estamos en una búsqueda de evolución, en una búsqueda de conciencia que nos permita superar estos momentos, vivir estos momentos, trascenderlos y no sentirlos como una carga, sino como una liberación. Oye, muchas gracias. En verdad, por lo menos para mí quedó por fin aclarado el tema de que entramos y no entramos y que todavía realmente toca esperar un poquito. El tema del túnel, de ese caminito, ese puente que se está haciendo para entrar realmente a esta época. ¿Y qué tal este encierro sin esa tecnología? Gracias, entonces, a Urano, por eso. Sí. Porque sí, hace las cosas más fáciles. Y el otro día veía con esa meditación que se hizo, que fue a las 9:45 el sábado, que fue como el momento de mayor, o sea, en que se entrecruzaron esos planetas, tengo entendido, ¿no? No sé si escucharon. Era el momento en el que estaban justo, exactamente en la misma posición, vistos desde la Tierra. Exacto. Y se hizo un cambio de la frecuencia de las ondas Schumann, que son las del planeta, ¿no? Sí. Entonces fue bien interesante cómo desde esa intención se pudo generar un cambio vibratorio de alguna forma, ¿no? Oye, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, fíjate. Todo el tiempo íbamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, tiempo es lo que tenemos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta antes de que cerremos con este tema tan interesante, o algún otro comentario. Si uno ha nacido bajo el signo de Acuario, ¿qué ventajas o desventajas tiene la era para esas personas? Buena pregunta. Si uno ha nacido en cada signo tiene una información de evolución. Las personas que han nacido en la era de Acuario tienen una información mucho más, digamos, clara o una información para descubrir y ayudarse en este momento de trascendencia, para entender lo que está pasando. La astrología, a la astrología mucha gente le tiene miedo de decir voy a consultar a un astrólogo porque siempre creen que la astrología o el astrólogo les va a decir cosas malas de cuándo se van a morir, de cuándo va a pasar enfermedades. No, la astrología lo que hace es ayudar a las personas a que se entiendan a sí mismos, a que entiendan, por ejemplo, eso que está preguntando Victoria, que es ¿qué me trae a mí ser Acuario? ¿Qué información hay para mí siendo Acuario? ¿Cómo puedo utilizar esa información en este momento en el que estoy viviendo, en el que me correspondió, en el que soy una afortunada por estarlo viviendo, ¿sí? Y si lo entiendo, soy mucha más afortunada, soy doblemente afortunada por entender ese momento y por poderme ayudar y apoyar en la astrología, que es una herramienta y es una herramienta realmente fundamental para poder entenderme a mí misma y para poder entender a los demás, ¿sí? Digamos que en este momento hay una, no sé, yo lo siento, lo hemos sentido muchas personas, hay una lucha muy grande por lo que es real o no es real, por lo que es religioso, por lo que es espiritual, por lo que no es espiritual, por quién tiene la razón, hay una lucha de egos, ¿sí? Si yo me entiendo en este momento y como yo comprendo la astrología en este momento, yo no lucho con las personas que están en su etapa religiosa, porque sé que están saturando ese momento y que es necesario para su evolución. Yo tengo 3 hijos y cada uno de mis hijos vive su historia de una forma diferente, ¿sí? Uno vive la religión y sus creencias de una forma diferente, el otro lo vive de otra forma.
Y yo tengo que respetar esas tres posiciones. Y ninguna es inválida, todas son reales y todas son necesarias para la evolución de cada uno de ellos. Y si yo me pongo a mirar todos los seres que me rodean, y dentro de todos los seres que me rodean, yo no puedo pelear con los que son más religiosos o con los que son menos religiosos o con los que son cristianos. Dentro de mi familia tengo familiares cristianos muy cercanos que no creen en la astrología, pero yo no niego lo que ellos están viviendo y la posibilidad de evolución que ellos están teniendo con ser cristianos o con ser católicos. Yo nací dentro de la religión católica y por algo nací dentro de la religión católica para poder evolucionar dentro de esa religión. Si hubiera nacido dentro del budismo, pues me hubiera tocado dentro del budismo, ¿sí? Pero es una cosa de respeto, de entender y aceptar al otro en el momento de evolución en el que le corresponde estar. En la parte social también, en la parte sexual, en la parte cultural y política, es de respeto. Si yo no soy duquista o no soy uribista, no quiere decir que lo que ellos están haciendo es inválido, es lo que les está correspondiendo para hacer su evolución. ¿Sí? Eso es lo que trae la era de Acuario, la capacidad de comprender y no de tener la razón y de rancharnos en la razón. Y es que lo mío es lo que es válido y lo suyo no es válido, entonces usted es un pecador. Y no se trata de eso. Se trata de que nos entendamos y nos respetemos, que todos, absolutamente todos los seres que estamos en este planeta, y no hablo solamente de los seres humanos, sino de todos los seres que lo habitamos, tenemos un instante de evolución y todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que cohabitar en esa evolución. Muchas gracias, muy interesante. Oye, muchas gracias, Patti. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y seguramente que Patti nos estará compartiendo un poquito más adelante con todos esos temas tan súper interesantes. Gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos mañana con otro súper tema de las maestras. Mañana, esta semana tenemos temas muy interesantes y pues esperamos que se conecten y que pues disfruten de esto y se lo gocen y podamos realmente decir que este momento es un momento de evolución porque estamos de algo que aparentemente es negativo, estamos sacando lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos. Así es, así es. Bueno, entonces un abrazo a todos, que tengan un súper excelente día y nos vemos mañana. Bueno, un abrazo, gracias. Y gracias, Patricia, por todo eso, Ana C. y todas las participaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.